Mira. Bueno, voy a subir mi segundito. Voy a compartir. Y los quiero invitar en la primera parte de la charla. Ahora son las 2 de la tarde en mi país. Y para arrancar quiero invitarlos a escuchar un pedacito de esta ópera. ¿Ok? Vamos a... Al principio se escucha despacito, quiero chequear si escuchan ustedes el sonido. No escuchamos. ¿No se escucha nada, nada, nada? Nada. Ok. Voy a dejar de compartir. Voy a ver si para compartir tengo que compartir sonido. Un minutito. Sí, muy bien. Qué extraño. Me aparece y no me deja compartir sonido. Entonces, no se preocupen, lo voy a hacer sin sonido, tampoco es totalmente necesario. Muy bien. Tranquilos. Aunque no escuchen el sonido, quiero invitar... Ya se comenzó a escuchar. Ahora sí ya se escucha. Laura, ya se escucha. Qué bueno, entonces los voy a dejar. Lo que ven aquí es una ópera androide, la primera ópera conducida, en vez de tener un director de orquesta, es un androide, que está conectado a una red neuronal de inteligencia artificial. Y fue trabajando con los músicos durante los ensayos para ir aprendiendo acerca de la manera de tocar de cada músico, su manera de interpretar, para después luego poder conducir a una orquesta. Esto se presentó en el 2018 en la Ópera de Tokio. Arranco con esta imagen porque conocí esta ópera, porque esta empresa artística llamó a diseñadores de moda para vestir al androide. Los diseñadores decidieron que la mejor ropa era dejar al androide desnudo. Un ropaje distinto, que es mostrar el esqueleto del robot. Y dejar en evidencia esta nueva estructura con la que dialogamos. Keishiro Shibuya es el músico que trabajó con ingenieros robóticos y de inteligencia artificial.
dejar de compartir un segundito, simplemente para preguntarles qué les pareció esto que vieron. ¿Cómo les resonó? Increíble. Increíble, ¿sí? Interesante en todo caso, porque a veces a algunos les puede parecer increíblemente hermoso la canción que el androide entonaba. Está compuesta por una serie de poemas, desde los poemas de Homero hasta poemas de Houellebecq, pasando por distintos autores a lo largo de la historia que de alguna manera hablaron acerca de un posible fin de la humanidad, ¿no? Y esta ópera que propone encarar un diálogo interesante, o por lo menos un diálogo que incluso puede ser un poco circense, podríamos decir, pero que para algunos lo fue. De hecho, algunas de las críticas fueron que era como demasiado show para nada, ¿no? Pero en todo caso creo que para muchos de nosotros significa como una situación que nos deja como en una posición extraña. Me gustaría conocer qué otras, ¿a algunos les pareció increíble? ¿Alguien se sintió incómodo con esta imagen? ¿No? ¿A todos les parece absolutamente normal? Pues más bien asombrados. Habló yo de un poco de incredibilidad precisamente por el asombro que causa esto. Y sin embargo, todo el tiempo estamos dialogando con la inteligencia artificial a través de nuestros teléfonos celulares, cada vez que interactuamos con redes sociales, estamos mucho más inmersos en este mundo del que creemos, y traje a colación este show porque ya esta lógica nos atraviesa desde muchos lugares. Esta es una publicidad de la marca Gentle Monster. Se llama 13 y es desarrollada por Frederick Hyman, un fotógrafo muy famoso porque fotografió con estas metáforas de vinculación entre el ser humano y la máquina que atraviesan el contemporáneo. Este film, esto es del año 2019, como verán, está vinculado con, un minutito que quiero dejar de compartir, está vinculado con una campaña publicitaria de la firma japonesa Gentle Monster. Es una firma dedicada al desarrollo, al diseño de gafas de vanguardia, y me interesa que se fijen que cuenta el caso de un planeta Tierra en el futuro, cuando es atravesado por por efecto de un meteorito que rompe de alguna manera el eje el eje de circulación tanto de la Luna como la Tierra, y por lo tanto aparece un nuevo mes, que es el mes 13, y a partir de esa narrativa comienza a crear estos cortes publicitarios que visionan un posible futuro. Responden una pregunta acerca de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si la Tierra deja de rotar en su órbita? ¿Qué pasaría si la energía cambiara, ¿no? Entonces, este fotógrafo comenzó a trabajar junto con los diseñadores de gafas de esta marca para invitarnos a pensar en un futuro. Y de lo que se va a tratar toda mi charla tiene que ver con esta idea de futuro, con estas ideas de futuros que fuimos construyendo a lo largo del tiempo y que hoy nos paran frente a un nuevo lugar. Y desde este punto con el que introduje la conferencia, vamos a arrancar para hablar acerca de qué relación tiene el futuro con nosotros, con nuestra industria, ¿no? Con la moda en particular, pero también con el diseño en general, que es desde donde a mí me interesaría invitarlos a pensar.
Y los traje al presente, porque con estos dos proyectos de 2018 y 2019, y con este encuentro con la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, el mundo de los androides, el límite entre el humano y un otro, que es un otro no humano. Estas son como las conversaciones que tenemos hoy, y quiero llevarlos a 1899, cuando estaba de alguna manera, irrumpía la revolución industrial en el mundo, y cómo aparecen estos ilustradores. Este es Jean Cocteau, un ilustrador que comenzó a imaginar, en aquella época había solo telégrafo, pero él imaginó lo que se llamaba un teléfono de imágenes, ¿no? Imaginaba esto que tenemos hoy en nuestras manos, la posibilidad de tener comunicaciones completamente distintas, en donde pudiera un caballero conversar con una amiga o con su esposa a través de imágenes en movimiento, ¿no? Esta idea fue recopilada, estas ilustraciones fueron recopiladas por Isaac Asimov en este libro, Future Days, y con estas imágenes que se tenían en el siglo XIX, de cómo iba a ser el año 2000, y creo que por ahí, de alguna manera, estamos vinculándonos desde estos lugares con estas experiencias, tanto de la publicidad de la marca Gentle Monster, como esta ópera de Shibuya, que nos plantea este pensamiento, esta visión hacia el futuro, una de las visiones posibles. Fíjense que esta imagen, de alguna manera, esta lucha contra bacterias, virus, escalas infinitesimales, de alguna forma son las que hoy podemos plantearnos. Por primera vez en 2016 se diseñó una célula. Esta es una célula modificada, por lo tanto una célula diseñada para un paciente de cáncer, con un cáncer de pulmón. Entonces comenzamos a ver cómo esta noción del diseño expandido hacia otras áreas llega, que comenzó sus primeros pasos allá en la década del 90 del siglo pasado, cuando se lanza al mundo de los negocios a través del concepto de design thinking, comienza a expandirse hacia otros territorios, y el diseño entra aquí en el mundo de la medicina, ¿no? Existe hoy inclusive todo un área particular que es bioarte, ¿no? Donde el diseño se encuentra con el mundo de la biología de manera concreta. Y aquí les recuerdo cómo Stewart Brand, que es un futurólogo, creó junto con Brian Eno, un músico, pero también un polímata, una de esas mentes capaces de cruzar desde la música a la ciencia, pasando por el diseño, la economía y la política, crearon este gráfico para enseñarnos a ver cómo se manifiestan los cambios, ¿no? Los cambios en la naturaleza tienen un ritmo mucho más lento que los cambios en la cultura, en la gobernanza, ¿no? En las leyes, en las formas en las que nos gobernamos, en las infraestructuras, en el comercio, que es mucho más dinámico, y por último la moda, que es el espacio más variado, más rápido en cuanto a manifestación del cambio. Por lo tanto, estamos presentes como segmento, más que como moda vestimentaria, moda en tanto fenómeno que habla de lo nuevo, de la aparición de la innovación, que nos invita a curiosear en la novedad, ¿no? Y aquí les quiero mostrar, esto es una presentación, una instalación de la marca COS, en el Salón del Mueble del 2017. Para que vayamos viendo estas visiones de futuro con una naturaleza también robotizada, un árbol que desprende unos frutos particulares
que son estas burbujas de las que se desprende un aroma. Para los que pudimos estar en la instalación, tocar estas burbujas era romper la película que envolvía un aroma, un perfume particular, el perfume de la tienda COS para esa temporada. Pero más allá del efecto, la metáfora de una nueva Adán y Eva, de un nuevo árbol de la vida, pero además la metáfora de un momento particular, que es el que vivimos, que es un momento etéreo, imposible de agarrar, fluido, ¿no? Pensando en todas las metáforas, desde las de Zygmunt Bauman, también a las nociones de esa fluidez de la que nos habla Lipovetsky en su Era del Vacío, allá lejos en el tiempo, en la posmodernidad. Este tipo de miradas dialogan mucho con el camino que empecé a mostrar al principio, ¿no? Me parece interesante desde ahí detectarnos o autopercibir cómo esta época particular, cómo el final del siglo pasado, cuando el diseño abrió su caja de herramientas para el mundo de las empresas, ¿no? En Stanford, este fue un momento crucial en el que el diseño le vende, si se quiere, a Stanford esta idea de que se puede innovar también en los negocios utilizando el pensamiento de diseño, cómo esa expansión llega de la mano de una gran transformación de la industria, que es la que nosotros estamos viviendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en esa piel, en ese espacio que es el espacio de la transición, ¿no? Estamos en un periodo transicional que afecta a todas las industrias, pero en particular también a la de la moda, y este es un diagrama que diseñaron la Fundación CIA, que es un retailer que desarrolla investigaciones acerca de cómo va a ser el futuro de la moda, junto a la organización Drift y FFG, que son los que de alguna manera están trabajando junto con grandes conglomerados y organizaciones que están deseosas de saber y de identificar cuáles son los futuros para una industria como la nuestra, ¿no? Y como una industria en general, pero en particular de lo que hablan estos reportes es que el antiguo régimen de la moda llegó a su máxima optimización a finales del siglo pasado, principios de este siglo, con los grandes retailers llegando al máximo de ganancias que se podían desarrollar dentro del actual sistema, pero que ese modelo, y es el que nosotros estamos viviendo ahora, la aparición de el quiebre de muchísimas empresas tradicionales, de grandes marcas que eran paradigmáticas o que fueron paradigmáticas durante los 90, los 2000, 2010, el cierre de los centros comerciales, la revolución que esto implicó mucho antes de la aparición de la pandemia. Estamos hablando de una crisis que comienza con la crisis del 2008, la crisis financiera, cómo la gran optimización de la moda llegó al punto máximo en el momento en el que la moda se convierte en una industria financiera más, ¿no? ¿Cuántos retailers hoy, estoy pensando en las grandes cadenas, no son más que la ropa es una fachada para en realidad vender tarjetas de crédito? Entonces, con el fin de una lógica de generar ganancias a través de la obtención de créditos fáciles por parte de la población, fue un cimbronazo a nivel global que llevó, a partir de ahí estamos viviendo para este informe, este periodo, de la etapa de optimización a la desestabilización. Y el pronóstico es que esta industria va a terminar en el pasado, porque está dejando el paso a un nuevo régimen que hoy está formado más por empresas que están en etapa de experimentación, que van a llegar a un punto de aceleración, pero pareciera que este futuro, podríamos decir que estamos hablando de un futuro donde la industria va a ser completamente distinta, y creo que también es una buena manera de repensarnos y repensar qué tiene que hacer el diseño en este contexto.
cuando estamos hablando de estas postales que les mostré, que fueron pensadas a finales del 1800, son postales que surgieron con la era del carbón y la era del hierro. Esta foto es la que los representa, ¿no? La era del acero, que es la que nos construyó a todas las industrias, la industria textil en particular. Hoy en día la industria del metal, por ejemplo, se puede vivir en esta imagen, ¿no? Esta es una empresa de metal nanolaminado que tiene más que ver con la imagen que uno tiene de un laboratorio médico, ¿no? de biología, que una fábrica de la revolución industrial. Y me parece que ahí les voy a pasar el anterior punto, porque es un pequeño video, pero sí me interesa hablar de esta idea. Les voy a ponerlos aquí en este contexto, porque este metal trabaja con el concepto de crecimiento. Son láminas que van creciendo, y la metáfora que utiliza esta empresa es la metáfora del árbol, cómo va a través de sistemas de anillos creciendo, haciéndose más grande, más fuerte. Y entonces esta metáfora de la vida y del cultivo son las que hoy en día el diseño utiliza, porque está hablando de una cultura regenerativa, ¿no? Entonces hemos llegado a un momento en el que el planeta está pidiendo otras maneras de enfrentar no solamente nuestra vida cotidiana, sino la creación de nuevas formas y nuevos productos, y me parece que ahí es donde van surgiendo estas nuevas prácticas que en muchas de nuestras universidades se desarrollan los laboratorios de biofabricación. En este caso, en el 2007, en Holanda, un grupo de egresados de una escuela de diseño desarrolló a partir de algas que permitieron imprimir en 3D, el desarrollo de todo un set de vasos, vasijas, envases, que además les permitió pensar un nuevo modelo de negocio, acá entendiendo que el diseño deja de ser un espacio solamente reservado para la creación de objetos, para pensarse más como un creador de detector, ¿no? Un señalador de oportunidades y un desarrollador de nuevos conceptos de negocio, y también de respuestas a un producto o a un servicio que pueda resolver esa necesidad. Entonces, fíjense cómo acá termina siendo, esta tesis termina convirtiéndose en una empresa que vende no solamente el producto, sino, por ejemplo, si vos vivís en México, las algas de México son distintas a las algas que hay en Holanda, y para no generar productos, envases, containers y barcos viajando hasta México, esta empresa te dice, no, vos podés producir en México, con las algas mexicanas, este producto, nuestra empresa es la que genera una transferencia de cómo lograr que el alga se transforme en un material para tu impresión 3D. Con lo cual cambia el modelo de negocio, donde el objetivo no es venderte más cantidad de envases. Hace unos cuantos años atrás, en el 2010, una empresa como IKEA comenzó a pensar cómo cambiar las formas de las famosas alfombras para baños, y comenzaron a aparecer estas ideas a través de un trabajo con un laboratorio de diseño de futuros que se llama Near Future, y este laboratorio les propuso crear estas alfombras semiorgánicas de musgo que permitirían, en ese momento era una hipótesis, ir limpiando, rejuveneciendo el ambiente del baño. Hoy en día esta idea, que era un prototipo de ficción allá en el 2010, es un prototipo real que desarrolla una empresa española, ¿no? Aquí les muestro un pedacito nomás de lo que es el laboratorio de futuros de IKEA hoy. Esto que tercerizaban en el 2010 es hoy un laboratorio propio. It's a space in downtown Copenhagen where researchers are creating a sustainable future by changing the way we live, work and eat. Una empresa de retail acostumbrada a trabajar bajo parámetros no sostenibles, incluye dentro de su espacio un laboratorio para pensar futuros sostenibles. Space 10 was founded in 2015, and its aim is to imagine just what the future may look like. El objetivo de este laboratorio es imaginar esos futuros. And creatives from around the world to create projects that it hopes will make the world a better place to live.
con equipos Its interdisciplinarios concepts de include expertos de futuristic todo el IKEA mundo, meatballs made from insects, lab-grown meat, crearon or food waste that comida may become the meatball of hecha tomorrow. por insectos, A virtual reality app hongos, that lets you place IKEA furniture in your home before buying it. las Even modalidades de on-demand compra driverless cafe, shop, utilizando or inteligencia office artificial that y makes its realidad way to you at the aumentada, push of a button. nuevos modelos de negocio vinculados IKEA is con a company la that vida many people cotidiana. around the world they know about, but like any other company, they are extremely keen on finding new and better ways, and more sustainable ways of creating a better everyday life for people. And what we basically do is that we are research and design lab, En and plena we're época trying de to understand where the pandemia, world is moving and try to find ways of making it better. IKEA I think for many vendía people, comida. research is seen as a little boring and facts and data, and nobody really seems to get super excited about it. We try to collaborate not just with data scientists and researchers and academics, but also with designers and creatives to translate that into something that Entonces, people actually give a damn En about. estos equipos comienzan a trabajar diseñadores, con científicos, con futuristas, Space 10 showed us the project is currently con working on. gente que viene del mundo A de la model ciencia village that is ficción completely self-sufficient inclusive, when it comes to electricity. para pensar, por ejemplo, cómo puede ser So una all the ciudad solar sostenible panels desde el will punto be de connected vista to a computer de underneath the la houses, producción and you will be able de to see energía. which houses are Voy selling, a, which houses are buying. voy a parar esta presentación para seguir adelante, porque tenemos poquito tiempo. Pero cómo estas maneras de pensar el día a día y la vida cotidiana nos permiten imaginar, esto se presentó en la última Bienal de Venecia hace un mes atrás, el proyecto de Biologic Studio, estas casas que son del presente, ya no del futuro, que tienen la capacidad de cultivar su propia comida y su propia energía, ¿no? A través de las algas, ¿no? El mismo estudio presentó en París esta instalación mostrando cómo las algas eran capaces de generar luz y calor, y luego este mismo estudio generó estas cortinas que permiten, que reemplazan a las cortinas interiores que tenemos para protegernos del sol, para hacer cortinas exteriores que tienen como objetivo, además de protegernos del sol, crear energía para el propio edificio. Fíjense entonces cómo una industria como la textil, que venía acostumbrada a pensar textiles para la indumentaria y textiles para el interiorismo, hoy puede repensarse de una manera diferente, teniendo en cuenta estos nuevos conceptos, esta nueva noción, que no es nueva en realidad en el origen del mundo y en el origen de cómo el hombre se relacionó con el mundo que lo rodea, está el hecho de aprovechar la vida para la coexistencia entre el hombre y el resto de los seres no humanos que habitan el planeta, ¿no? Estos son proyectos reales, concretos, que tienen como hipótesis este camino, que es quizás convertir a estos edificios en fuentes de electricidad capaces de compartir con el resto de la ciudad la energía que se producen utilizando las redes sociales y la inteligencia artificial de una ciudad. Es decir, que empiezan a aparecer estos espacios convergentes, en donde la biología, la computación, la arquitectura, el diseño urbano, el textil, comienzan a plantearnos nuevos caminos, caminar quizás con nuestros alumnos hacia las fronteras, no la superespecialización en una disciplina que tiene que empezar a dialogar con otras, para poder explorar el universo, porque ahora la Tierra no es el único lugar donde viviremos, y aquí dos proyectos, o un proyecto que en realidad se desdobló, que es Mara, este proyecto de casa para producirse en Marte, con los cascotes o con las piedras que hubiera en el lugar a donde aterrizara el grupo de colonos, pero cómo esta reflexión acerca de cómo va a vivir el hombre cuando habite otro planeta, permite pensar no solamente ese entorno, sino cómo va a ser, cómo es una casa hoy, sostenible 100%, impresa en 3D, con las rocas del lugar, sin polucionar el ambiente. Es decir, que estos ejercicios
que podrían ser que en un principio ejercicios de ficción, que es toda una metodología de diseño. El diseño de ficción nos permite inclusive crear proyectos, se llama Tera, es un prototipo que ya se está vendiendo en Europa, producido con la misma metodología con la que se presentó para instalar estos ambientes en Marte. Y acá una mirada de Lucy McRae, que es una, también podríamos decir, ella se autodenomina arquitecta del cuerpo, empezar a pensar un poco en la línea de cómo el premio Index de Dinamarca plantea el mundo, las nuevas categorías del diseño, ¿no? Donde el cuerpo es un área de trabajo, la vida en el hogar es la otra parte, la vida en el trabajo es otra parte, el juego y el aprendizaje es otra parte, y desaparecen entonces aquí los conceptos como diseño industrial, pensando en objetos, diseño gráfico, diseño de indumentaria, diseño de imagen y sonido, diseño de moda. Entonces comienzan a aparecer nuevas especializaciones, en este caso en la conjunción entre el cuerpo y la arquitectura, empiezan a aparecer estas nuevas preguntas. ¿Cómo se va a alimentar el hombre cuando viaje, ¿no? Entonces, cuando viaje a otro planeta, comienzan a aparecer ficciones que nos permiten hablar o entrar en territorios que nos llevan o nos confrontan con el aquí y el ahora. Les voy a mostrar ahora un trabajo de Lucy McRae. Este trabajo apareció antes de la pandemia, y la pregunta que ella se hacía era, bueno, ¿qué va a pasar con estas nuevas tecnologías y cómo vamos nosotros los humanos a interactuar con esas tecnologías? Ya nos está pasando que hay una pandemia de soledad, una pandemia de ansiedad en la humanidad, y entonces ella se pregunta, ¿no será que estas tecnologías nos van a dejar más aislados? Y a partir de eso comienza a construir, también estuvo presente en la Bienal de Venecia, esta balsa para sobrevivir en un entorno complejo, pero esta balsa en realidad lo que hace es abrazar al pasajero a través de sistemas de compresión en un futuro donde ella imagina va a haber carencia de abrazos, ¿no? La tecnología nos va a ir separando de los demás. Entonces esta balsa para supervivencia solitaria se convirtió de alguna manera en un anticipo de lo que iba a ser la pandemia para muchas personas alrededor del mundo, y en ese contexto ella siguió trabajando. Aquí vuelvo a mostrarles la última parte de la campaña 13 de la empresa Gentle Monster. Donde este concepto de lo híbrido, donde los seres vivos no están completos en ese futuro, no pueden sobrevivir completos. Imágenes distópicas de un futuro que se parece cada vez más al presente que habitamos. Y que vale la pena considerar o mirar con más detenimiento cuando estamos pensando en esta construcción de futuros utópicos, distópicos, ¿no? Futuros deseables. Aquí entrar pienso en la última colección que presentó Iris Van Herpen con su modelo saltando de un avión y era una mujer volando, ¿no? Esta imagen maravillosa de esta alta costura, totalmente trabajada en impresión 3D, pero que además nos va proponiendo una visión de hacia dónde vamos, hacia dónde algunos creativos creen que va el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, estas nuevas perspectivas, la perspectiva del dron, la mirada de un pájaro que no teníamos hasta la aparición del dron como una experiencia, y hoy hace parte de cualquier dibujito animado, y de una autoconciencia que tienen los niños, ¿no? Y podemos decir, aquí, esto es Nueva York, esto es París, esto es Dubái, ¿no? Y la misma noción de
qué significan los datos, ¿no? Cuando nos dicen esto está en la nube, ¿dónde está la nube? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué incredulidad tenemos cuando nos dicen que la nube en realidad no existe en ningún lugar, no es asible, pero al mismo tiempo genera un consumo de energía y por lo tanto es asible? Existen lugares en donde están las centrales que necesitan mucha agua para quitar el calor, el recalentamiento de estas grandes centrales de información por donde van corriendo nuestros datos cada vez que mandamos una imagen por Twitter o por Instagram, ¿no? Ocupa espacio real, no es cierto que no hay espacio. Por lo tanto, esta conversación que tenemos con la inteligencia artificial con la que arrancó la conferencia, esta inteligencia artificial que va aprendiendo, aquí saqué este chiste de un portal de Argentina de pintadas y carteles, donde nos muestra cómo también va aprendiendo. A todos nos pasó que al principio el corrector nos hacía escribir horrores, pero que era el momento en el que aprendía cómo nosotros hablábamos, y cómo hoy en día ya sabe qué es lo que queremos decir, con solo apretar una vocal, ya nos construye casi que una oración. Entonces, esto mismo está apareciendo con una empresa que se llama Zekit. Zekit en hebreo quiere decir camaleón, y es una empresa creada por una ingeniera que creó una empresa que brinda servicios con la base de inteligencia artificial a muchas empresas que quieren vender moda por internet. Entonces, ASOS y muchas otras marcas, Burberry, tienen el instrumento de Zekit para permitir a las mujeres y a los hombres con distintos cuerpos ver cómo quedaría la prenda en ellos. Es decir, la inteligencia artificial comienza a entrar en circuito con otras lógicas. Esa misma empresa Zekit está llenando de información, está creando algoritmos que sean capaces de diseñar una colección de ropa. Los mismos algoritmos, cuando vos entrás en ASOS y ponés una prenda que querés comprar, tiene las variables, que son las propias variables del armado de una colección, para poder aportarte toda la cantidad de ofertas semejantes a lo que vos estás proponiendo. Es decir, que los datos comienzan a ser un producto importante, y son tan importantes que hoy en día hacen parte de la defensa de los derechos humanos. Nuestros datos son privados y no deberían ser usados por otros con otros fines más que con los que nosotros encomendamos. Sin embargo, cada vez que decimos ok, para que utilicen mis datos cada vez que quiero jugar, para ver cómo me vería dentro de 20 años o 30 años, estoy regalando mis datos a quién sabe quién, qué va a hacer con ellos, no se sabe qué. Entonces, nosotros mismos todavía no tenemos conciencia de cuáles son nuestros derechos, los derechos humanos, y hasta qué nivel llegamos. Nosotros brindamos los datos a los demás, en este caso, IKEA dijo, bueno, ¿de qué manera los datos son una moneda de intercambio? Vos me das tus datos, yo te genero una oferta de productos más cercana a lo que vos deseas. ¿Cómo sería ese intercambio, ¿no? Son estas preguntas. Y junto con esto, la aparición del diseño que se puede volver más inmaterial o más material. Este es un diseño de interfase de la escuela Carnegie Mellon, y esta es del MIT, una competencia se podría decir. Estas interfaces para poder operar nuestros celulares, nuestra computadora, nuestro acceso al automóvil, a los electrodomésticos, que comienzan a pregnar en el imaginario. Hoy en día ya no son tesis de grado, esto era en el 2010, hoy en día son empresas específicas que brindan estos servicios y que nos permiten pensar. Ever since I was young, I knew that I was special. Otros mundos. My aim was to succeed, to heal, to make a difference in the world, to make deep and lasting connections with those who vibrate at a frequency I recognize within myself. I hear my voice. I embrace my calling. I see and guide those who do not back down. We do not compromise. Not today, not tomorrow,
trust in me. Just trust in me. Just trust in me. Esta publicidad de Nike nos para en un mundo imaginado, y aquí otra vez la aparición de estos híbridos, de estos personajes híbridos. Quien creó este comercial, esta película, la música, el concepto, la coreografía, el casting, es una bailarina que es cantante también, FKA Twigs, que es la protagonista, la que ven bailando centralmente, pero fíjense cómo incluye dentro de todo este material algunas imágenes que veníamos reportando previamente, en un mundo futuro donde parece que estamos barajando y dando todo nuevamente. Y aquí ya voy dando final, la aparición de estas nuevas maneras de encontrar el mundo y entenderlo y crearlo. Entonces aparecen nuevos materiales, hablamos de las algas como un material regenerativo, pero también pienso en el CO2 como material para, en este caso son las zapatillas. Why can't we recycle CO2? Entonces esta es una empresa que se dedica a reciclar el carbono, el dióxido de carbono, y con este dióxido de carbono crea las suelas de las zapatillas, y a partir de ahí la creación no solamente de suelas de zapatillas, sino gafas y una serie de accesorios de moda que van surgiendo de un tipo de empresa particular que quiere dejar no una huella negativa, sino el concepto que hoy se plantea, no carbono neutral, sino carbono positivo, ¿no? La última empresa que está trabajando con esta lógica de carbono positivo es Google, que se propone generar impacto positivo para devolverle al planeta todo lo que la empresa Google desde su origen hasta ahora le quitó. Entonces estos nuevos conceptos comienzan a aparecer, y aquí los diseñadores hacen parte de la cadena del negocio completo. Entonces sí me interesa que podamos visualizar estos espacios. Marcus Kaiser es un artista, diseñador que comenzó a explorar, y ahí es donde hoy en día vemos la mayor innovación en el mundo del diseño, el diseño de la indumentaria, en el diseño de todas las áreas en particular, porque la verdad es que estoy convencida de que las especializaciones tienen que salir a buscar, a dialogar con las fronteras. Esto es un trabajo donde él exploró esta mezcla entre el calor del sol y arena para generar este nuevo material que tiene incluso esta textura hasta casi rupestre, ¿no? Y obviamente la biología como el gran espacio de trabajo para la fecha, con la aparición de la impresión 3D y también la investigación en las células madre, que permite hoy en día generar córneas, pieles, órganos completos. Hay un corazón hecho íntegramente en 3D. Entonces, obviamente estas son las empresas que no solamente están desarrollando el futuro de la carne, que no salga de animales pastando, sino de estos procesos de laboratorio, y obviamente del futuro del cuero, ¿no? el futuro de la industria del cuero para la indumentaria. Dijimos productos que salgan del dióxido de carbono. Acá los productos que salen del agua, un papel, lo que se llaman los living materials, o los materiales vivientes, cuya impulsora o la que volvió famoso este concepto fue la diseñadora Neri Oxman, una arquitecta que se puede decir que trabaja a mitad de camino entre la arquitectura, la biología, la ciencia, el desarrollo de productos industriales y de superficies. Entonces, este lugar híbrido de la disciplina del diseño, que permite ir viendo hacia dónde va caminando el mundo, el nuevo mundo que está anclado en la búsqueda de lo que dije recién, impacto no negativo, ni siquiera neutro, impacto positivo
en el ambiente, ¿no? Y en la exploración de materialidades que son completamente nuevas, en donde empiezan a aparecer estos diálogos. Dijimos el hombre en diálogo con el robot. ¿Qué pasa el hombre en diálogo con los insectos? En diálogo con determinado tipo de seres que nos permiten ir estudiándolos y aprendiendo de ellos. Este caso es el pabellón de seda, es un pabellón construido por el MIT con Neri Oxman a la cabeza, donde se trabajó entre biólogos y diseñadores una construcción de un pabellón cuyo textil iba a ser tejido inmediato junto con la construcción de la estructura con los gusanos de seda, que no se matan, sino que van construyendo esta red. Digamos, cada vez que nosotros usamos un pañuelo de seda, sabemos que han muerto muchísimos insectos para poder crear ese metro cuadrado de textil que nos envuelve el cuello. En este caso, esta búsqueda de coexistencia entre el ser humano y los insectos o los seres no humanos, ¿no? Entonces, estas lógicas que vienen del mundo del arte, que en este caso vasijas creadas por abejas, ¿no? Como empezando a pensar esta idea de prototipos de co-creación, ¿no? Prototipos vivos, prototipos que tienen una otra característica. Los últimos premios internacionales, la aparición de una empresa inglesa que desarrolla pigmentos a partir de bacterias, ¿no? Entonces, cómo ahí cambia la lógica de pensamiento de cómo va a ser el futuro de las estampaciones, ¿no? Y de la impresión y del pigmento en el mundo textil a partir del uso bacteriano. Entonces, esto mismo que nos permite esta nueva aproximación del diseño con la ciencia, que nos permite hablar de formatos de autoensamblaje. Obviamente en el MIT se está tratando de buscar de qué manera podemos construir cosas sin que aparezca la mano o la máquina enganchando, ¿no? ¿Cómo puedes ensamblarse algo en el espacio donde, donde no tenemos atmósfera? Entonces comienzan a aparecer estos ejercicios que son interesantísimos y que tienen que ver con caminos que eligió el arte conceptual y las vanguardias en América Latina inclusive, a principios, o a mediados, perdón, del siglo XX. Entonces, este es un ejercicio en donde partes de una silla comienzan a dejarse en un material fluido, va circulando, hasta que finalmente de esa circulación se permite el anclaje y el desarrollo de un esquema de silla. Esto está en el origen, y miren qué interesante que un alumno de diseño, que alguien que está metido junto con nosotros pensando cómo va a ser el futuro del mundo, pueda entender por dónde, cuáles son estas reflexiones que se están haciendo hoy en día y cómo los diseñadores estamos trabajando en alianza con otras áreas, con el mundo de los negocios, ok, a través del design thinking que se volvió tan famoso, pero sobre todo con el mundo de la ciencia, la tecnología, la biología, para poder regenerar un mundo que se cae a pedazos, para poder vivir junto con o en simbiosis con los no humanos, y por eso con esto cierro mi conferencia. Este es un trabajo que se presentó en la Triennale de Milano, justo antes de que sucediera la pandemia. Se llamó La Gran Orquesta Animal, hecha entre un biólogo, un investigador que estuvo durante 6 años grabando alrededor del mundo a todas las especies animales, o a muchísimas especies animales, junto con los diseñadores de United Visual Artists, que crearon esta instalación donde la audiencia comenzó a entender, y acá el sentido del nuevo diseño, entender en qué mundo vivimos, cuáles son esos ecosistemas, y cómo las voces de estos no humanos se viven y se sienten. Esta es una instalación audiovisual inmersiva, en donde la audiencia comenzó a comprender de qué se trataba esto de una gran orquesta animal. ¿Quiénes son estos otros seres con los que compartimos el planeta? ¿Cómo se escuchan? Y cómo hacen arte también. La instalación
invita a mirar los sonidos, a sentir las ondas en el agua que implican estas nuevas voces, estas voces que no reconocemos normalmente. Las voces de lo que olvidamos cada vez que consumimos de manera inconsciente. Por este camino, y con esto ya es la última imagen, termino la presentación, ¿no? Como hablando de lo que creo que tiene que ser el rol del diseño hoy, ¿no? Invitarnos a pensar en qué planeta vivimos, cómo lo podemos cambiar, y cómo podemos entrar en diálogo con otras disciplinas, no solo del diseño, no interdisciplinario solamente, sino transdisciplinario, cómo salimos al diálogo con los demás. Y con esto los invito a preguntarme o a compartir sus propias experiencias en estos caminos, que seguramente hay muchas, y bueno, nada más. Wow, Laura, enriquecedora conferencia, hay mucho que entender definitivamente. La moda como industria en transición. Felicidades, un aplauso a la distancia. Bueno, gracias. Me imagino que todos están muy emocionados al escucharte, y hay varias preguntas que me gustaría que las pudieras contestar de los que están aquí en el Congreso, y empezamos. Dice por acá, de Regina de Jesús Gutiérrez, dice, ¿de qué forma los diseñadores de indumentaria podemos acercarnos a la industria tecnológica para la creación de nuevos materiales o procesos? Mira qué linda pregunta. Yo trabajé hace un tiempo, hace unos años que estuve trabajando en México, en el Tecnológico de Monterrey. Participaron unas diseñadoras textiles que trabajaron junto con biólogos y crearon un textil con los desperdicios de las cáscaras de naranja, que es una industria muy potente en México, y tuvieron la suerte de se presentaron en un concurso que justo hoy se está lanzando al mundo, que es el concurso de H&M, que es una empresa, un retailer contra el que todos nosotros en algún momento decimos malas palabras mirando al cielo porque no podemos creer una cantidad, a partir de lo de Rana Plaza, la conciencia de la industria y la explotación humana. Sin embargo, es una industria que después de lo de Rana Plaza comenzó a cambiar sus lógicas de trabajo, ¿no? Obviamente con pérdidas económicas para la empresa posiblemente, pero con un camino muy interesante que es todavía no cambiar las lógicas de trabajo con sus operarios, pero sí cambiando el impacto que pueden tener los textiles con los que trabaja. Y estas diseñadoras mexicanas se ganaron el primer premio, fue un textil, existe, en este momento se están buscando capitales inversionistas para poder generar, escalar la empresa, pero desarrolla un textil que tiene propiedades curativas para las pieles que tienen problemas, fundamentalmente las pieles que han sido quemadas, pero además que se pueden utilizar para la industria, para cualquier tipo de industria, ya que es un textil que brinda propiedades saludables al que lo porta. Doy un ejemplo porque es totalmente mexicano y es una de las formas posibles. Generar proyectos de investigación junto con, cuando uno forma parte de una universidad grande, estoy pensando en ustedes, una universidad que tiene otras áreas, unirme con la gente de negocios, unirme con la gente de ingeniería, ¿no? Empezar a pensar, y pueden surgir desde cualquier lugar. Hay alumnos que fundamentalmente la gente más jovencita es la que se atreve a pensar lo imposible. Nada, empieza a llamar a sus profesores, los profesores a unirse con otro centro de investigación, y a partir de ahí se van generando nuevas propuestas. Doy un ejemplo de lo que ya se está haciendo en América Latina. Muy bien. De Juan de Dios López, ¿se debería descomponer el imaginario colectivo en orden de poder configurarnos de nuevo un mundo construido otra vez, pero con ayuda de la tecnología? Creo que si hay algo, bueno, yo trabajo en lo que se llama diseño de escenarios futuros, que si bien es cierto que lo utilizamos más para las organizaciones y para transformación organizacional, en la carrera que yo trabajo es una materia del ciclo de fundamentos de diseño. Y lo que aprendemos o enseñamos a nuestros alumnos es que existen muchos futuros posibles, y que hay muchas
líneas para imaginar el futuro. Una tecnología es también la tecnología ancestral de los pueblos indígenas. Esa es una tecnología, ¿no? Entonces tenemos tecnologías que recién ahora se están descubriendo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lanza nuevas normas que están basadas en, queriendo o sin querer, en las normativas de salud que tienen las comunidades ancestrales alrededor del mundo, ¿no? Estoy pensando en los ODS. ¿No serían los ODS cualquiera de las normas de convivencia que tiene cualquier comunidad indígena en América Latina, ¿no? Entonces, ahí hay también unos aprendizajes acerca de cuáles son nuestros modelos de pensamiento, tecnologías, y obviamente sí, la ciencia me parece que es sumamente, hoy en día, aporta un aparato científico de reflexión respecto de cuál es el sentido que tiene el desarrollo de un producto, porque fíjense que nosotros que en moda trabajábamos hasta hace poco con estos, y seguimos haciéndolo, muchos de los que les toca trabajar en esta industria de la moda rápida, productos que tienen un nacimiento y una muerte sumamente rápida, y la naturaleza tiene nacimientos y muertes sucesivas, ¿no? Son caminos de evolución o de transformación, con lo cual el pensar estos procesos que son diferentes me parece muy rico. El mundo de la ciencia en ese sentido es mucho más profundo para pensar, y ahí hay caminos muy ricos para que el área del diseño pueda trabajar. Con respecto a esto, por ejemplo, ahora estoy trabajando con una escuela secundaria en Argentina que tiene la especialidad de diseño, y transformamos todo, estamos haciendo una transformación organizacional orientando la disciplina hacia la mirada prospectiva. Pero ahí la mirada prospectiva tiene muchos caminos. Obvio, sí está la impresión 3D, pero cada vez que yo veo una impresora 3D con estos tubitos de plástico, se me clavan todos en el corazón, porque digo, es lo mismo que el Polifam, ¿no? Es como, ¿por qué tenemos que seguir haciendo ese tipo de prototipos que no para mí, esta es mi visión personal, no le aportan nada a la reflexión de un futuro mejor? Sin embargo, vos podés crear un laboratorio de biofabricación, obviamente transformar ese laboratorio, quienes participan desde comunidades indígenas hasta científicos. ¿Cómo podemos crear un laboratorio nuevo? ¿Cuánto tenemos para pensar? Ahora me estoy recordando mientras te cuento esto, que estuve en Colombia, yo viví 6 años allá, y estaban investigadores trabajando con los chamanes para detectar qué semillas eran las que servían, qué hojas eran las que se utilizaban para generar los cascarones de comida y demás, y mucho de este trabajo de investigación termina siendo producto hoy que se desarrolla en otros países. Entonces, bueno, creo que llegó el momento de apropiarse de lo que nos es propio y de lo que es nuestra riqueza y nuestro valor también, para junto con nosotros enaltecer a comunidades indígenas que no solo necesitan que los apoyemos para que el patrimonio no sea utilizado por marcas. A ver, ¿qué valores tenemos ahí? ¿Qué riquezas? ¿Qué trabajo junto con la comunidad puedo desarrollar? Se me ocurren bastantes. Pero ahí es como para que sepas que cuando hablamos, aquí les mostré mucho de inteligencia artificial, también un poco para pensar que estos son los imaginarios, todas estas son obras del 2017, 2018, 2019, 2020. Es el pasado. Les mostré no el futuro, les mostré el pasado. Entonces, pensar el futuro es algo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? Muy bien. Regina Jesús Gutiérrez, ¿hay alguna maestría, curso, escuela en Latinoamérica que toque estos temas a fondo? Innovación a través de la ficción o simplemente la creación de materiales. Muy interesante en la conferencia. Son dos áreas diferentes. Por ejemplo, el primer taller de diseño prospectivo de América Latina, pero del mundo, que trabaja con grado, es el nuestro en la Universidad de San Andrés. Yo hasta hace poco, falleció mi marido hace poquito, y lo digo con cariño, no para que se pongan a llorar conmigo ni nada, pero él creó en 2 carreras. Una carrera, la universidad, diseño en la Católica de Chile, es la primera carrera sin especialidades de América Latina. La segunda es la Universidad de los Andes en Colombia, y la tercera es la Universidad de San Andrés en Argentina. Y en la Universidad Católica de Chile, el concepto de prospectiva y diseño anticipativo se trabaja en los últimos años de la disciplina, creo que en los Andes también. En nuestra carrera es una de las primeras, es del tercer semestre,
los chicos ya ven diseño prospectivo, y te cambia la manera de pensar, porque cuando ya pensás con el largo plazo y con prototipos de ficción, después te das cuenta que en realidad el diseño no es otra cosa que ficcionar el futuro. Entonces, de ahí un paso. Y luego, obviamente, los talleres que tienen sustentabilidad. En México hay unos laboratorios súper interesantes. Yo me conecto estoy conectada en redes sociales, no me sé los nombres de todos, pero de muchos laboratorios conducidos por diseñadores independientes. El de México es el que más me gusta, precisamente porque hace ese diálogo entre la biología y las investigaciones que se hicieron en comunidades. Me encanta ese trabajo. Pero en la Católica de Chile creo que está trabajando un laboratorio privado de unos jóvenes que también trabajan con biofabricación. En nuestra universidad en San Andrés tenemos un taller también del ciclo de fundamentos que es el taller de sustentabilidad, y lo que trabajan es pura biofabricación. Entiendo que en la Universidad de Buenos Aires también tienen un laboratorio, pero que no es parte formal del trabajo. Por lo menos estos son los de Latinoamérica que conozco. Muy bien, de Luis del Valle, muy increíble. Zulay Alfaro Ramírez dice, excelente conferencia, deja mucho que pensar para generar nuevas propuestas. Blanca Leida Martínez Uribe, espectacular contenido. Estos planes a futuro y actuales le dan un plus a la sustentabilidad dentro de todos los sectores artísticos, ambientales y económicos. Y por último, la última pregunta de Nina Pérez dice, en su experiencia e investigaciones, ¿cómo considera que los desarrollos tecnológicos futuristas impacten en las actividades artesanales? Gracias por compartir su conocimiento. Bueno, te digo que bastante. Justamente ahora estoy trabajando con una ONG chilena que se llama Fundación ONA para el desarrollo de una feria transmedial artesanal. Y justamente, ¿por qué? Porque con la pandemia lo que detectamos, yo trabajo mucho con comunidades indígenas, y una de las primeras cosas que, ahí te cuento otras, pero esta es una, pero hace muchos años atrás desarrollamos una travesía de diseño y llevamos a Deva Newman, es la actual directora del MIT, en esas épocas no era la actual directora del MIT, trabajaba como profesora en el MIT, y estaba justo por ser la directora del área espacial para Obama. Pero estaba justo en ese momento, antes de llegar a la función administrativa pública, y nos aceptó una invitación para ir a San Pedro de Atacama. Trabajábamos ahí con las comunidades atacameñas, y con diseñadores de toda América Latina. Y ella mostró cómo había diseñado el traje espacial de la NASA, que la hizo muy famosa porque creó un traje espacial cuyo textil en realidad es un no textil, es una trama como las arañas que en realidad van generando hilados que se van adhiriendo por capas unos a otros, ¿no? Entonces, con ese, como el traje de Spider-Man, podríamos decir. Entonces, ella contó, llevó el traje espacial, lo mostró, porque en realidad estas conferencias es otra cosa que me parece súper interesante. Igual ahora no se puede porque estamos en el formato online, pero qué bueno es cuando uno hace una conferencia sin PowerPoint, sin video, ¿no? ¿Cómo? Y ahí mostrás la cosa en sí. Y me pareció muy rico porque ella mostró el traje espacial, contó toda esta teoría, este trabajo del no textil, porque en realidad tenía que ser un material que funcionara como un músculo para poder apretar los órganos humanos que con la falta de gravedad comienzan, ¿no?, a flotar, y empieza el cuerpo a perder una cierta estabilidad muscular. Entonces estos eran como una especie de músculo externo. Cuando ella contó este trabajo con las arañas, la comunidad indígena atacameña, todas textileras, contaron cómo la metáfora de la araña en ciertas comunidades de la zona andina son centrales, ¿no? No solo la metáfora, sino la manera de proteger las arañas. Bueno, se creó una comunión entre el mundo de la ciencia, la era espacial, y el mundo más ancestral. Esos son diálogos que se construyen en tanto y en cuanto uno crea que es posible entrar en un diálogo de tú a tú. Hay una diseñadora, yo lo aprendí de una diseñadora mexicana, que se llama, de apellido Fernández, que trabaja con comunidades indígenas, y ella habla de un diálogo de interaprendizaje. Y yo utilicé ese concepto, me gustó, cuando fui a México, aprendí ese concepto de interaprendizaje, y lo llevé a mi criterio, ¿no? Dije, bueno, para mí un interaprendizaje es
poner a un técnico, a un ingeniero de la NASA, a dialogar con una artesana atacameña, porque la artesana atacameña tiene mucho para enseñarle también al ingeniero, cosa que fue verdad. Aprendieron las unas de las otras. Y el paso siguiente es la generación de no productos distintos, pero maneras de entender el mundo diferentes, de un lado y de otro. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos tanto para hacer, ¿no? Que es dejar de crear barreras absurdas y en realidad ponernos manos a la obra y generar una verdadera explosión del conocimiento en todos los sentidos. Muy bien, Laura, pues muy interesante, nos quedamos con ganas de más. Yo creo que volverás a tener alguna invitación aquí de nuestra máxima casa de estudios, porque podemos hablar y hablar de 1000 temas y muy interesantes contigo y no nos cansamos. Bueno, un placer. Muchas gracias.